si traes notas, si estás tomando ahí apuntes y quieres ponerle un título a este mensaje, lo he titulado El banquete, la unción y la casa. ¿Lo puedes decir conmigo? El banquete, la unción y la casa. 3 elementos que vemos presentes en el Salmo 23. Hace unos momentos leíamos y terminamos hoy con el versículo 5 y el versículo 6, donde encontramos estos 3 elementos. Vemos que hay un banquete, vemos que habla acerca de la unción y de una casa. Y en los minutos que tenemos hoy vamos a profundizar en cada uno de estos 3 elementos. Y vamos a empezar con el primero, el banquete. Número 1, el banquete. Me encanta porque en el Salmo 23 vemos esto, que el buen pastor, que es Jesucristo, está con nosotros en el valle de sombra y de muerte. ¿Te acuerdas lo que aprendimos la semana pasada? En el valle de sombra y de muerte no temeré, porque el buen pastor está conmigo, porque Jesucristo está a mi lado. Ahí Él me está protegiendo. Vimos cómo en este salmo dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento y me confortan. Ahora, no se queda ahí, dice el autor: a veces paso por el valle de sombra de muerte, a veces me siento rodeado por mis enemigos y ahí tú me preparas un banquete. Aderezas mesa delante de mí, dice otra versión, en presencia de mis angustiadores. El buen pastor no solamente nos protege en el valle de sombra y de muerte, sino también nos sirve la mesa. También nos prepara un banquete. Y de pronto este salmo nos muestra este símbolo, esta imagen, la imagen de una mesa, la imagen de un banquete. Ahora, ¿qué representa la mesa? Quiero que pensemos en esto el día de hoy. ¿Qué representa el banquete? Cuando tú ves y vemos en la Biblia y también en lo cotidiano el símbolo de una mesa, ¿qué representa la mesa? Representa, por ejemplo, comunión. En la mesa tenemos comunión. La mesa representa confianza, cercanía. ¿A poco no nos sentamos a la mesa? La mesa, claro, también representa alimento. Y bajo este contexto, no solamente el alimento físico, sino también el espiritual. El alimento que trae sanidad a mi alma. El alimento que fortalece mi espíritu. ¿Qué más representa la mesa? Mira, la mesa también representa esperanza. El símbolo y la figura de la mesa y del banquete representa también esperanza, porque como dice el dicho, panza llena, corazón contento. Mira, yo sé que a ti te ha pasado porque estamos en México y en México se cocina bien rico, ¿verdad? ¿Cuántos tienes una esposa, una mamá, una tía, una abuelita que cocinan bien rico, ¿no? Y yo sé que te ha pasado que llegas después de un largo día a tu casa o de un largo viaje. Tuviste un día estresante, lleno de presión, a lo mejor recibiste incluso una mala noticia y llegas desanimado, llegas desfalleciendo a la casa. Pero de pronto te recibe tu familia, tus seres queridos y oh sorpresa, tu esposa cocinó. O tu esposo prendió el carbón. O tu abuelita o tu mamá cocinaron y te sientas a la mesa y te sirven un plato que mira, ni te acuerdas de qué era el plato, pero sabes que es un plato que se cocinó con amor. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Y tú ves ese plato y empiezas en familia, te sientas a la mesa, empiezas a comer esos alimentos. ¿Y qué pasa cuando te terminas el plato? O los 3 platos que siempre te comes. Yo no quiero limitarte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el plato está vacío? ¿A poco no te sientes diferente? Y el problema ahí está. El problema no se ha resuelto, pero órale, ese alimento vino y trajo descanso. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando el día de hoy? Me están viendo como que no cocinan rico en tu casa, ¿verdad? Es cuando me siento a la mesa, que la mesa representa esperanza. Y el autor del Salmo 23 intencionalmente nos dice: tu buen pastor, que es Jesucristo, te sirve la mesa en medio del valle de sombra y de muerte. Tu buen pastor te sirve. Vemos una vez más, el buen pastor sirve a sus ovejas. Cuando Jesús dijo: yo no he venido a que me sirvan a mí, si yo he venido a servirlos a ustedes, lo decía en serio, no lo decía jugando. Él te sirve la mesa, te prepara un banquete en el valle de sombra y de muerte. Aun cuando estoy rodeado por mis enemigos, Él tiene un banquete que está preparando para mí. Cuando estamos en el valle de sombra y de muerte, ¿qué voces escuchamos? Es en medio de los momentos más complicados y más difíciles y de mayor tensión y de mayores cambios que se levantan muchas voces. Vienen a nosotros pensamientos, ¿a poco no? Se levantan emociones
Incluso hay personas, escuchamos comentarios y opiniones que muchas veces no pedimos, pero en medio del valle de sombra y de muerte, ¿cuántas veces has escuchado esto en tu mente? Oye, ¿y dónde está tu Dios? En medio de este diagnóstico, de esta enfermedad, de esta crisis, en medio de esta temporada donde en la familia no hay tanta unidad, en medio de esta guerra que estás teniendo en tu mente, con tu salud, con tus finanzas, ¿cuántas veces no ha venido a nuestra mente, a nuestro corazón este pensamiento? ¿Dónde está tu Dios? ¿Para eso crees en Dios? ¿Para eso estás empezando a ir a la iglesia los domingos? ¿Para eso haces el esfuerzo de conectarte a un grupo en casa todas las semanas para leer la Biblia? ¿Dónde está tu Dios? Y hoy quiero venir y abrimos su palabra para encontrar respuestas, y el Salmo 23 nos presenta esta convicción que tú y yo podemos tener. ¿Dónde está mi Dios? En el valle de sombra y de muerte, y cuando estoy rodeado por mis enemigos, está sirviéndome la mesa, está teniendo comunión conmigo, estamos sentando juntos a la mesa. Dios es Dios en los verdes prados y en los arroyos tranquilos, y sigue siendo Dios en el valle de sombra y de muerte y cuando estoy rodeado por mis enemigos. Él es bueno cuando arranca el Salmo 23 y me dice que me lleva a ese buen lugar, a los verdes pastos y a los arroyos tranquilos, pero Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo misericordioso. Escúchame, el día de hoy Él sigue siendo todopoderoso, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo tu amigo, tu padre, Él sigue amándote con todo lo que tiene, tanto que entregó a su único hijo por ti en medio del valle de sombra y de muerte. Y eso tiene que venir a renovar nuestra mente acerca de qué pensamos del valle de sombra y de muerte. Hoy yo vengo a animarte a través de su palabra, mi amigo. En la vida experimentamos dificultades y la Biblia nos lo muestra. Jesús nos dijo: en el mundo tendrán aflicciones. El valle de sombra y de muerte, sentir que estoy rodeado por mis enemigos, es parte de la vida. Pero Jesús también nos deja esta promesa: tengan por seguro esto, que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El valle de sombra y de muerte que a lo mejor hoy tú estás experimentando, o que experimentaremos porque es parte de la vida, no es una señal, escúchame, no es una señal de que Dios te ha abandonado. No es una señal de que Dios te está castigando. Esa pérdida que experimentaste familiar, ese diagnóstico que recibiste, esas malas noticias que te llegaron, mi amigo, no es señal que Dios te ha abandonado. Dios permite que estas cosas suceden porque así es la vida. Y todos enfrentamos valles de sombras y de muerte. ¿A poco no, iglesia? Estamos aquí siendo honestos. Pero esto viene y renueva mi mente. Ahora entiendo, Dios no me ha abandonado. Ese valle no es una señal de que estoy solo. No, al contrario, Dios lo permite, es parte de su voluntad. Y hoy sé más que nunca que Él usa el valle de sombra y de muerte para prepararme la mesa y sentarme juntamente con Él. Yo quiero darte esta nueva perspectiva. El valle de sombra y de muerte, esa circunstancia por la que hoy tú estás pasando, puede ser el mejor momento para que te sientes a la mesa con Dios. Si hoy te sientes lejos, distante, si tu corazón se ha apagado, si ese fuego se ha debilitado, mi amigo, no tienes que esperarte a estar en los verdes prados y en los arroyos tranquilos. En ese valle de sombra y de muerte, Dios se sienta a la mesa conmigo y Él me alimenta. Él tiene comunión conmigo. ¿Qué sucede en la mesa? Él empieza a renovar mi mente. Ahí tenemos comunión, ahí me muestra su palabra, empieza a madurar mi carácter. ¿Dónde estamos? En el valle de sombra y de muerte. Y esto quiero que traiga visión a tu vida. De ahora en adelante yo puedo estar confiado. Si Dios está conmigo, yo puedo estar confiado que en cada valle de sombra y de muerte habrá un banquete que Dios está preparando para que lo disfrutemos juntos. Entonces entro a ese valle no con una mala actitud, no con una fe que está dudando, no con un corazón amargado. Un corazón inmaduro es un corazón que ante el valle de sombra y de muerte le echa la culpa a Dios. Y empieza a aislarse y empieza a distanciarse, y me enojo y me amargo y decido ver la vida. Mi amigo, vela a través del Salmo 23. Ahí Dios quiere tener comunión contigo. En la mesa hay buenas noticias. Ahora hay que abrir los ojos. ¿Dónde está esa mesa? En medio de lo que hoy tú estás viviendo, ¿en qué estás poniendo tus ojos? Y quiero que te lleves de tarea esta semana: Dios, abre mis ojos. Haz esa oración en la mañana: Dios, abre mis ojos para en medio de lo que estoy viviendo ver la mesa. No voy a hacer que se me pase verla. Yo quiero sentarme y tener comunión. ¿Alguien está escuchando este mensaje conmigo? Vamos, iglesia, animémonos el día de hoy. Me muestra que el buen pastor en los momentos más difíciles me sirve la mesa. ¿Y cómo quiero que aterrices esto con tu familia? Estamos hablando desde una perspectiva familiar. Bueno, si el buen pastor en medio del valle de sombra y de muerte decide servirme,
yo puedo tomar su ejemplo. En los momentos más complicados, familiares, en los momentos donde hay mayores cambios, las etapas en la familia cambian y los cambios siempre traen estrés y traen preocupación y los grandes cambios siempre traen incertidumbre. Bueno, en esos momentos yo tomo el ejemplo del buen pastor. En medio de los momentos más difíciles es el mejor momento para servir a mi familia. En los momentos donde está más complicada la cosa, donde la relación está más rota que nunca, en donde nos acabamos de pelear, acabamos de tener una discusión, acabamos de molestarnos, ese es el mejor momento para recapacitar y servir a los tuyos. Amigo, en los momentos difíciles no son momento para que te aísles. Los momentos difíciles no es un momento para que te encierres en tu cuarto. No es un momento para que salgas huyendo de la casa. Escúchame, no es un momento para que te pongas serio y apático e indiferente. No es un momento para que te amargues y te enojes con todo. No, es un momento para servir a los tuyos. Es el mejor momento para con una sonrisa en el rostro tomar la actitud de Cristo y servir a tu familia, porque es el ejemplo que me ha dado mi buen pastor Jesucristo. Como familias, como iglesia, en los momentos de mayor incertidumbre es cuando más nos servimos los unos a los otros, porque es el ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesús. Y ahí en la mesa hay esperanza. Ahí en la mesa tu mente será renovada. Ahí en la mesa junta a tu familia. Ten esa conversación que tienes que tener. Abre la Biblia junto con ellos, pero también ríe con ellos, llora con ellos, siéntate a la mesa. Te he hablado acerca de lo que representa alimento, y no solamente alimento físico, alimento para el alma. A lo mejor hoy estás en medio del valle de sombra y de muerte. Siéntate a la mesa y deja que Dios sane tu alma. A lo mejor hoy estás cargando heridas en tu corazón, estás enojada, estás enojado con Dios, con la vida, con la iglesia, porque perdiste a ese familiar, porque recibiste ese diagnóstico, porque las expectativas no se cumplieron, porque alguien te falló. Siéntate a la mesa, ahí hay alimento que el Padre quiere darte para que sanes tu corazón y así podamos cumplir su propósito, dejarnos ser amados por Él y amar a aquellos que Él ha puesto en nuestro camino y en nuestra vida como familia. Vemos la presencia de un banquete y tú y yo nos sentamos a la mesa. ¿Alguien puede decir amén a eso? Tenemos el banquete. Número 2, tenemos la unción. Me encanta cómo este salmo nos muestra. Dice el autor: tú me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Tienes al buen pastor sirviéndote un banquete, pero no termina ahí. Dice: me sigues honrando, ahora me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Dice: mi copa está rebosando. Ese aceite no es escaso, es generoso, y mi copa se desborda de bendiciones. Y porque me has ungido, dice, ciertamente esa es mi convicción, que tu amor inagotable y tu fidelidad me seguirán. ¿Cuántos días? Todos los días. Y yo quiero eso para mí, para mi familia. ¿Qué representa la unción? Vamos a hablar hoy un poco acerca de la unción. La unción, el ser ungido, es algo que vemos presente en la Biblia, en los tiempos antiguos, sobre todo en el Antiguo Testamento. Aprendemos que los reyes, los sacerdotes y los profetas eran ungidos. Eran ungidos, literalmente aceite era derramado sobre su cabeza. Y este es un símbolo, es una representación. ¿Qué representa la unción? Representa el respaldo de Dios y su cuidado, su protección. Entonces, cuando un nuevo rey era levantado, ese rey era ungido, y la unción, el aceite corriendo sobre su cabeza, esa ceremonia, lo que representaba delante de toda la nación es: Dios está con él, su favor está con él, su protección está con él. Y como Dios está con él, que es el rey, también está con nosotros, que estamos bajo su liderazgo. Dios unge la cabeza del líder para bendecir a toda una familia. Dios unge arriba para que todo lo que está abajo sea bendecido. Entonces, la unción que representa esto, el favor de Dios y su protección. Ahora, uno de los reyes más conocidos de la Biblia es el rey David. Mira, incluso el rey David escribió este Salmo 23. Y quiero que hoy vamos a echarnos un clavado a un poco de la vida y de la historia de David para destacar un par de puntos bien interesantes que nos mostrarán de manera muy práctica el tema de la unción. Vamos a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Vamos a ver un poco la historia del rey David. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dice: el Señor le dijo a Samuel era un profeta: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén.
busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Vemos que Dios le habla a este hombre llamado Samuel. Y Dios le dice: Samuel, el tiempo del reinado de Saúl ha terminado. Saúl había sido rey de Israel, pero su tiempo ha terminado. Yo voy a levantar a un nuevo rey y tú vas a ir a buscarlo. Me encanta cómo vemos esta imagen: llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Tú, Samuel, vas a ir a ungir al siguiente rey de Israel. Y le dice: vas a buscar a un hombre llamado Isaí, porque de esa familia, de uno de sus hijos, yo he escogido, de esa familia se levantará el siguiente rey de Israel. ¿Y qué quiero destacar rápido de este verso? Dios volteó a ver la familia de Isaí. Y de la familia de Isaí, esa familia se convirtió en una casa de reyes. De esa familia salió el siguiente rey de Israel. Y yo quiero hacerte esta pregunta: ¿qué está saliendo de nuestra casa? ¿Qué saldrá el día de mañana de nuestra casa? ¿Será que nuestra casa está siendo una casa de reyes? ¿Será que Dios puede ir a visitar nuestra casa, voltear a ver nuestra familia y encontrar lo que encontró en los hijos de Isaí? ¿Qué está saliendo de nuestra casa? ¿Será que están saliendo personas llenas de visión o personas sin propósito? Y quiero que pienses en tus hijos. ¿Qué está saliendo de nuestros hogares? ¿Personas trabajadoras, hombres y mujeres echados para adelante, o todo lo contrario? ¿Qué está saliendo de nuestra iglesia? Personas, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios o conforme al corazón de este mundo. Tenemos que detenernos y darnos cuenta que Dios quiere visitar tu casa. Dios quiere visitar nuestra iglesia y cada iglesia en esta ciudad y en este país, en México, para encontrar hombres y mujeres conforme a su corazón. Ahora, yo quiero animarte: los hombres y las mujeres conforme al corazón de Dios no terminan ahí por accidente. No es que Dios tenía favoritos y vio por encima de todos a Isaí. No, los hombres y las mujeres que tienen un corazón conforme al corazón de Dios es porque han sido formadas conforme al corazón de Dios. Es porque han sido dirigidos. Es porque han sido criados, es porque han escuchado la predicación de la palabra. Como decía mi mamá la semana pasada, es porque en su casa ha venido una cultura del cielo que propicia corazones conforme al corazón de Dios. A lo mejor hoy tú estás soltero, soltera y ves lejano y ves distante ese día que nada más te digo, se pasa más rápido de lo que tú crees, pero un día tendrás autoridad y liderazgo. Pero hoy es un buen momento para que pienses en tu corazón, porque tú y yo damos de lo que tenemos. Si yo el día de mañana quiero casarme y quiero que mi esposa sea una mujer conforme al corazón de Dios, tiene que primero ella encontrar en mí un corazón conforme al corazón de Dios. Predicamos y dirigimos con el ejemplo. Si yo aspiro a que mi hijo Santiago se levante como un hombre conforme al corazón de Dios, yo tengo que ser el primero que pueda apuntarlo con el ejemplo antes que con las palabras. ¿Cómo se ve el corazón de Dios? Esto nos anima, iglesia, el día de hoy. Nos deja tarea para esta semana. Los veo muy serios el día de hoy. Ánimo, iglesia, anímese. Seguimos leyendo en Primera de Samuel. Samuel llega a la casa de Isaí y vamos a leer el versículo 7. El Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar, puedes decir conmigo, impresionar, por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo ¿en qué? En el corazón. ¿Y qué sucedió? Que Samuel llegó a la casa de Isaí y le preguntó: oye, enséñame ¿dónde están tus hijos? Dios ha escogido tu casa y tu familia, y de aquí se levantará el nuevo rey de Israel. Y Samuel empieza a buscar pues al más alto, a ver cuál es el más fuerte, a ver cuál es el que tiene la cara de rey, ¿verdad? El perfil de rey. Y empieza a buscar, dice la escritura, conforme a las apariencias. Pero Dios le habla a Samuel en ese momento y le dice: no busques conforme a lo que busca este mundo, porque yo no veo lo que ve el mundo, yo me fijo en el corazón. Y me encanta porque Dios nos muestra en dónde están puestos sus ojos. Dios no está detrás de lo que se ve impresionante. Dios no está buscando una familia impresionante para ahí Él habitar y ahí Él escoger a alguien y traer un llamado eterno. Dios no está buscando una iglesia impresionante o lo que se ve impresionante conforme al mundo. Dios voltea a ver nuestros corazones. Y una vez más, esto afirma nuestra necesidad de formar nuestro corazón. Cuando ves la historia de David, te das cuenta que se habla de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Mi amigo, muchas veces estamos
Y usamos mucho tiempo para construir eso que se ve impresionante. Esa apariencia, esa máscara, eso que el mundo considera importante y prioritario. Pero Dios se enfoca en una sola cosa. ¿Y esa cosa cuál es? El corazón. A lo mejor tú has escuchado estos mensajes durante el mes de junio y a lo mejor en lugar de llenarte de esperanza te has desanimado un poco y dices, oye, pues yo sí quiero levantarme como el buen pastor, pero yo no puedo. Yo no tengo todas esas características, yo no tengo todas esas virtudes. Mira mi historia, mira mi contexto, mira de dónde vengo, mira cómo se ve mi semana, mira cómo está mi familia actualmente. A lo mejor ahorita te estás menospreciando a ti mismo, pero yo quiero animarte. Dios no está buscando cosas impresionantes, está buscando corazones dispuestos y disponibles para ser formados y dirigidos por el buen pastor. Mi amigo, tú y yo como hombres a lo mejor estamos llenos de temores y de inseguridades y de complejos y la vida no ha sido fácil, pero no te menosprecies. No menosprecies lo que Dios puede llegar a hacer en tu vida, en tu liderazgo, en tu matrimonio, con tus hijos y en tu futuro. Si tú tienes un corazón humilde, mi amigo, hombre, tú y yo, si tienes un corazón manso, y no dije menso, dije manso, la virtud de la mansedumbre, estoy dispuesto a vivir bajo autoridad. Mi historia ha sido complicada, nunca tuve un buen ejemplo y un referente, pero estoy dispuesto a someterme a la autoridad del buen pastor. Mi amigo, hay tantas cosas que Dios quiere y puede hacer contigo que yo te animo a que hoy tengas un poco de fe y tomes esta palabra. Dios hoy está viendo tu corazón. No te menosprecies, mira lo que dice Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27 y verso 29, dice: Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarte en presencia de Dios. La unción, el respaldo, la protección y el favor de Dios no tiene que ver con lo que es impresionante, tiene que ver con corazones dispuestos a ser formados. Primera de Corintios nos muestra esto: nadie puede jactarse en presencia de Dios. Un día Dios nos llamará a su presencia y ahí rendiremos cuentas, y mi oración es que tú y yo podamos decirle: Dios, aquí te entrego a la familia que me diste. Dios, esto es lo que impulsé a mi esposa, impulsé a mis hijos, esto hice en mi iglesia local, me sembré, me dejé dirigir, fui usado con un propósito eterno. Aquí está todo lo que yo pude lograr, pero hoy no me jacto delante de tu presencia porque entiendo todo esto pude hacerlo porque tú eres bueno, porque tú tienes gracia, porque tú eres misericordioso, porque eres lento para la ira y pronto para darme misericordia, porque me has sostenido, me sostuviste todos los días de mi vida. No llegaremos. Eso tiene que animarte. No llegaremos para jactarnos delante de Dios, sino en humildad, reconociendo todo lo que yo logré, lo logré porque tú estuviste conmigo todos los días de mi vida. Cierro este punto. No te menosprecies una vez más. Mira, incluso David fue menospreciado. Samuel llegó y Isaí le presentó a todos sus hijos menos a David. Y Samuel dijo: pues no es ninguno de ellos, Isaí. ¿Será que se te pasó alguno de tus hijos o lo tienes regado por ahí? Pues sí está. Hay uno de mis hijos que no le hablé porque no lo consideré necesario. Es David, un pastorcillo de ovejas. Anda ya haciendo la talacha, anda ya con el rebaño. Si quieres le hablo, tráemelo. David fue despreciado por su propia familia. David fue despreciado por su propio padre. El rey David es un símbolo y es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Nuestro mismo Señor Jesucristo fue rechazado. Y a lo mejor hoy tú has sufrido rechazo a lo largo de tu vida. Y eso te ha frenado, esa herida en tu alma, no te deja sentarte a la mesa, no te deja levantarte. Esas voces en tu mente que te dicen: tu voz no es valiosa, tú no sabes orar, ¿para qué oras? Tú no eres ese tipo de persona. ¿Quién te crees? Siéntate a la mesa y deja que Dios te dé el alimento que sana tu alma. A lo mejor desde chico te han menospreciado porque fuiste el menor de los hermanos, o por tu apariencia física, o por las decisiones que has tomado en el pasado. A lo mejor te etiquetaron siempre, ¿verdad?, como el medio hermano o la media hermana. O te etiquetaron como ese familiar que se separó, que sufrió un divorcio, que quedó abandonado o que abandonó a su familia. Pero hoy estás aquí y el mensaje de hoy no se trata de tu pasado, se trata de que estamos exponiéndonos a su palabra y Él puede hacer todo nuevo.
Por eso no llegaremos a jactarnos a su presencia, porque Él ha entrado en nuestras vidas que están rotas, que están carentes, que están llenas de necesidades y complejos. Pero yo no soy esa persona, viví eso, tomé esas decisiones, pero me arrepentí, me senté a la mesa y Él me dio alimento para sanar mi vida y levantarme como una persona nueva. Deja de menospreciarte y levántate en el llamado que Dios tiene para ti, porque Él ve el corazón. Sigamos viendo la historia del rey David. Vamos al verso 13 ahora. Dice: al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. ¿Puedes decir conmigo: ungió a David con el aceite? ¿Y qué sucedió? Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Tú sigues leyendo la historia de David y él fue ungido, su cabeza fue llena de ese aceite y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre él. Y el favor de Dios estuvo con David. David era un hombre ungido. Cuando ves a David venciendo a Goliat en la batalla, te das cuenta que no es un accidente. Cuando ves a David como rey, viendo cómo Dios lo usó, cómo Dios le dio gracia de la gente delante de sus enemigos, cómo Dios lo levantó, te das cuenta de ser un hombre ungido, un hombre favorecido por Dios. Y me encanta porque el Salmo dice: y mi copa estará rebosando de bendiciones, tú me bendices y me unges para bendecir a otros. La unción, la unción, la unción, la unción. Esa misma unción que no está reservada para unos cuantos. En el Salmo 23 David dice: el buen pastor Jesucristo, quien me ungió a mí, está ahí disponible para ungirlos a todos y cada uno de ustedes, para que su copa esté rebosando de bendiciones. En el Nuevo Testamento, en los evangelios, ves a Jesús cuando empieza su ministerio público y entra en el templo y abre el pergamino y empieza a leer al profeta Isaías. ¿Y qué dice Jesús cuando empieza a leer? Por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Y empieza Jesús a compartir su propósito para traer buenas noticias a los pobres, sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos, para anunciar que el buen año, el año agradable del Señor ha llegado. Jesús fue ungido. Empezó su ministerio recibiendo el Espíritu del Señor. Jesús camina en la tierra durante 3 años, va a la cruz, muere, pero ese que murió en la cruz al tercer día se levantó entre los muertos. Estuvo 40 días aquí en la tierra y antes de regresar al cielo nos deja estas palabras a todos sus discípulos alrededor del mundo: les conviene que yo me vaya, porque yo le he rogado al Padre que les envíe la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora vendrá sobre ustedes, ungirá su cabeza, harán mayores cosas de las que yo he hecho, porque el Espíritu mismo de Dios que estuvo conmigo y me levantó de la tumba, el mismo Espíritu que estuvo con el rey David, estará con ustedes, el Espíritu de Dios. Esto nos trae perspectiva hacia la persona del Espíritu Santo. Hoy Dios quiere ungirnos a ti y a mí. No usamos hoy el aceite, ¿verdad? No vayas a llegar a tu casa y agarrar el nutrioli y llenarte ahí a tu familia y a tus hijos. No, entendemos a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, que tenemos que relacionarnos con Él, que tenemos que conocerlo, que tenemos que invitarlo a nuestra vida, que tenemos que entender cuál es su propósito y su rol. Mi amigo, es nuestra responsabilidad como esposos, como papás, como líderes, que haya un mover fresco en nuestra casa, que haya un mover fresco en nuestra casa por parte de Dios. Y eso tiene todo que ver con buscar la unción todos los días, con buscar la unción. Tú unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa de bendiciones, y por esa razón esa es mi convicción todos los días de mi vida. Me seguirá tu bondad, tu amor y tu fidelidad. Tú tienes que abrir tus ojos a la realidad que el buen pastor quiere ungirte, que tú y yo tenemos que relacionarnos con el buen pastor, que tú y yo tenemos que cuidar la unción. Todos los días necesitamos una unción fresca. Nuestra casa necesita un mover fresco, no el mover de hace 20 años, no el mover del año pasado cuando vinimos un domingo y estuvo extraordinario. En lo cotidiano, todos los días nos levantamos: Dios, unge mi cabeza con aceite. Y hoy tomo la autoridad y el llamado que Dios me ha dado en mi casa, para que en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en nuestra iglesia, en la iglesia en la ciudad de Monterrey y en México, hay un mover fresco de parte de Dios.
¿Cómo se ve esto de manera práctica? Practicando las disciplinas espirituales. Hazlas parte de tu rutina, hazlo parte de lo cotidiano. Tú tienes un rol que nadie más puede tomar en tu casa. Me encanta recordar y hubo un momento cuando nació Santiago que quedará guardado ahí para siempre y tomamos un video ahí. Cuando Santiago llegó al cuarto y mi esposa llegó, estuvo Santiago con mi esposa un ratito y entraron después mis papás y mi papá se moría por cargar a Santiago, su primer nieto. Y mi papá lo cargó y lo primero que hizo fue empezar a orar por él. Y empezó a orar como abuelo, como líder, como el alfa de la casa, como el jefe. Empezó a orar. ¿Y qué empezó a orar? El Salmo 91 sobre él, ¿cierto? Y empezó a declarar su palabra. ¿Qué está haciendo ahí? Ungiendo su cabeza, orando para que el Espíritu Santo esté sobre él. Te estoy mostrando simplemente cómo de una manera muy práctica tú puedes orar por tus hijos. Antes de dormir, antes de acostarlos, pon tu mano sobre ellos y recuerda esta imagen: el buen pastor unge a sus ovejas con aceite, con un mover fresco de parte de Dios. A lo mejor tus hijos fueron pequeños, pero ya no son pequeños. Que Dios los unja con ese mover fresco en esta etapa de su vida. Para cada etapa de nuestra vida hay una unción fresca y un mover fresco de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros. Y esto me lleva al tercer punto, a la casa. Cuando la unción está sobre mí, cuando yo la cuido, la atesoro, la valoro, la procuro, puedo aferrarme a esta promesa que me encanta. Dice: y en la casa del Señor viviré por siempre. Es porque Él está conmigo que yo estoy convencido. Hay una convicción en mi corazón que hay un lugar en donde yo tengo que habitar. Hay una familia a la que yo pertenezco. Hay un lugar en donde yo me he sembrado, y esa es la casa de mi Dios. En la casa del Señor viviré por siempre. ¿Cuál es un fruto o una señal de que yo estoy siendo un buen pastor? Escúchame acá, estoy terminando. Tú que estás en autoridad de liderazgo, ¿cuál es uno de los frutos? ¿Cómo yo puedo saber, Mauricio, que estoy siendo un buen pastor? Porque en tu casa, en esa gente, las personas que están bajo tu liderazgo, hay un corazón que está encendido por la casa de Dios. ¿Cómo sé que el buen pastor está siendo efectivo? Porque al final del día encontramos ese versículo: en la casa del Señor viviré por siempre. ¿Cómo sé que yo me he levantado como esa figura? Porque en mi esposa hay una convicción, hay un corazón encendido por la casa de Dios. Porque mis hijos saben, no porque los hemos obligado, sino porque han caminado con el buen pastor, que hay una convicción en sus corazones, que pueden decir esas palabras: en la casa del Señor viviré por siempre. Yo te animo a que puedas llevarte una vez más esto de tarea y evaluemos nuestro liderazgo. Es sano evaluarnos. Es sano voltear a vernos a nosotros mismos, pasar tiempo con Dios y preguntarle: Dios, evalúame. Examen, necesito un examen. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi liderazgo? ¿Será que se llega el domingo y tienes que andar convenciendo a tu esposa de venir a la iglesia, o te andan convenciendo a ti de venir? O tus hijos te los tienes que traer a engaños, ¿verdad? O será que buscamos cualquier excusa en la casa: es que tenemos una comida con mis papás, con mis suegros, esto y lo otro. O será que hay un entendimiento: amor, yo sé, viene el domingo, el primer día de la semana, y lo que haremos es ir a la casa de Dios. Y después salimos y después comemos y después trabajamos y lo que tú quieras, pero hay una hora reservada de cada día del primer día de mi semana: en la casa del Señor viviré por siempre. Y no quiero hablarlo como una regla o como religiosidad, pero simplemente que hay un entendimiento. Papá, entiendo que el domingo vamos a la casa de Dios a darle gracias porque Él ha sido bueno. A lo mejor estás cantando en medio del valle de sombra y de muerte, pero estás sentado a la mesa con Él. Hay motivos suficientes para darle gracias. 1 hora y media de tu semana, no toma más. Hay un entendimiento, hay una convicción: en la casa del Señor viviré por siempre. Y mira, así como queremos sacar a nuestros hijos adelante y queremos que estén en las mejores universidades y que tengan un buen trabajo y que se casen y tengan una buena familia, que también sea una prioridad en tu vida, en tu paternidad, en tu maternidad, que se quede en sus corazones una convicción y un fuego por la casa de Dios, por ser parte de la iglesia, por servir en su iglesia local, por venir y no solamente calentar una silla, sino conectarse con el cuerpo, abrazar las disciplinas espirituales. No te digo que seamos perfectos ni que lo entendamos todo, pero tener un corazón una vez más dispuesto y disponible por conectarnos con el cuerpo, por sentarnos a la mesa con el buen pastor.
Y mi oración es que Dios bendiga a tu familia, que bendiga tu liderazgo, que bendiga tus palabras y tus oraciones, que esas oraciones de mamá, de papá que haces de rodillas todos los días sean escuchadas en el trono de la gracia de Dios y que podamos dar fruto como iglesia para ver un mover fresco de parte de Dios en esta ciudad. Familias fuertes construyen una iglesia fuerte y una iglesia fuerte construye una ciudad fuerte.